El zumbido del viejo magnetófono era lo único que rompía el silencio de mi pequeño piso de estudiante. Un zumbido grave, casi orgánico, como la respiración de un animal dormido. Fuera, la ciudad callaba bajo un manto de nieve recién caída, y dentro, solo el resplandor anaranjado de una estufa eléctrica y el lento girar de 2 bobinas de cinta magnética. En mis oídos, a través de unos auriculares pesados y agrietados, la voz de un hombre al que apenas conocí en vida se preparaba para contarme su último secreto. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan los que se fueron? No los grandes secretos, los que acaban en los periódicos o en las novelas, sino los pequeños, los susurrados en la intimidad de una habitación vacía. Los que se pudren en el silencio. Yo sí. Y te juro, por lo que más quieras, que ojalá nunca lo hubiera hecho. Todo comenzó 3 meses antes, con la carta de un notario. Mi tío abuelo, Eladio, había fallecido. Yo apenas lo recordaba. Un hombre alto, seco, con unas manos enormes y unos ojos que parecían mirar siempre a través de ti, hacia algo que solo él podía ver. La herencia no era gran cosa, o eso parecía. Nada de dinero, ni propiedades. Solo un objeto que, según sus últimas voluntades, debía ser entregado únicamente a mí. Una semana después, un transportista dejó en mi puerta una caja de madera vieja, pesada como un muerto. Olía a polvo y a tiempo estancado. Dentro, protegido por trapos amarillentos, estaba el magnetófono de bobina abierta, un armatoste de los años 60, y una colección de 23 cintas, cada una en su caja de cartón, numeradas con una caligrafía temblorosa. Y una nota, una sola hoja doblada. Escúchalas todas, en orden, y sobre todo, no dejes que nadie más las oiga. Al principio, me pareció una excentricidad de un viejo solitario. Pura curiosidad. La primera cinta era casi un chiste. La voz de Eladio, cascada pero clara, describiendo durante casi 1 hora el sonido de la lluvia contra los cristales de su ventana. Hablaba de los matices, de cómo cada gota era distinta, de la sinfonía del agua. Me aburrí a los 10 minutos. La segunda cinta era similar. El crepitar de un fuego en una chimenea. La tercera, el canto de los grillos en una noche de verano. Pensé que mi tío abuelo simplemente estaba loco. Un hombre obsesionado con grabar sonidos mundanos. Estuve a punto de guardar todo de nuevo en su caja y olvidarme del asunto. Pero algo en la nota, esa advertencia final, me picaba en la nuca. Ando, dejes que nadie más las oiga. ¿Por qué? ¿Qué secreto podía haber en el sonido de la lluvia? Fue en la cinta número 4 donde todo cambió. La calidad del sonido era diferente. Había un eco, un vacío. La voz de Eladio ya no era la de un observador plácido. Era tensa, casi un susurro. Estoy en la casa de los Valverde, decía. Llevan desaparecidos 3 semanas. La policía no encontró nada. La casa está limpia, vacía. Me han contratado para documentar el silencio. ¿Documentar el silencio? Aquello no tenía sentido. ¿Quién pagaría por algo así? Eladio continuó explicando su trabajo, uno que jamás supe que existía. Era un recuperador de silencios. Una especie de arqueólogo del sonido. Compañías de seguros, investigadores privados, a veces incluso familias adineradas, le contrataban para grabar el ambiente de un lugar tras un suceso traumático. Creían, o querían creer, que el sonido residual podía contar una historia que las pruebas físicas no revelaban. Durante casi media hora, solo se oía el zumbido del equipo de Eladio y su respiración contenida. Describía la habitación, el polvo danzando en el haz de luz de una ventana, un osito de peluche tirado en una esquina, el frío que se le metía en los huesos, un frío que, según él, no era normal. Y entonces, lo oí. Casi imperceptible, debajo del ruido de fondo de la cinta. Un sonido débil, agudo, como el de una uña arañando madera.
Me quité los auriculares, pensando que era algo en mi propio piso. Pero el silencio era absoluto. Volví a ponérmelos, rebobiné la cinta. Y allí estaba otra vez. Tenue, pero innegable. Justo después, la voz de Eladio, convertida en un murmullo aterrorizado. ¿Lo has oído? Algo acaba de sonar en el piso de arriba. La cinta terminó abruptamente. Aquella noche no dormí. La pregunta de Eladio parecía dirigida a mí, a través de las décadas. ¿Lo has oído? Sí, lo había oído. A la mañana siguiente, cancelé mis planes y puse la cinta número 5. El escenario era otro, un viejo sanatorio abandonado en la sierra. Eladio explicaba que estaba allí por encargo de un historiador que escribía sobre las terapias de electroshock que se practicaban en aquel lugar. La atmósfera de la grabación era opresiva. Podías casi oler el moho y la desinfección antigua. Eladio caminaba por largos pasillos, y el eco de sus pisadas era el único sonido. En lugares así, decía, el sufrimiento se queda pegado a las paredes. Como la humedad, no se ve, pero se siente, se respira, y a veces, si guardas el suficiente silencio, puedes oírlo. Y de nuevo, ocurrió. Un sonido que no debería estar ahí. Un lamento, lejano, ahogado, como si viniera de muy profundo. Un quejido largo y lastimero que se cortó en seco. Mi corazón se disparó. La voz de Eladio volvió, agitada. Ando, estoy solo. Juro por mi vida que no estoy solo aquí. Se oía el sonido de su equipo al ser recogido a toda prisa, sus pasos corriendo, el chirrido de una puerta oxidada. Y la cinta, una vez más, se cortó. Me había enganchado. Aquello ya no era curiosidad, era una necesidad. Pasé los siguientes días devorando las cintas. Me encerré en mi piso, con las persianas bajadas, viviendo a través de los oídos de mi tío abuelo. Cada cinta era un viaje a un lugar de dolor o de misterio. Un hotel rural donde un huésped se había quitado la vida. Un tramo de carretera donde ocurrían accidentes inexplicables. Un teatro antiguo cerrado tras un incendio. Y en cada una, Eladio capturaba algo. Susurros ininteligibles que parecían responder a sus palabras. Pasos en habitaciones vacías. El llanto de un niño en una cuna que llevaba 50 años sin usarse. Yo mismo me estaba volviendo paranoico. Empecé a oír crujidos en mi propio piso que antes no notaba. El silencio de mi habitación ya no era reconfortante. Estaba lleno de posibilidades, de sonidos potenciales a punto de manifestarse. En la cinta número 17, Eladio hizo una confesión. Su voz sonaba distinta, resignada, pero también excitada. He estado equivocado todo este tiempo, dijo. Ando, soy un simple registrador. Estos sonidos no son ecos pasivos, no son solo recuerdos impregnados en un lugar. Hizo una larga pausa. Podía oír cómo se servía una copa. El tintineo del hielo contra el cristal. Son otra cosa. Son conscientes. Reaccionan a mi presencia. Reaccionan al equipo. Explicó una teoría que había desarrollado. La llamaba resonancia residual provocada. Creía que las emociones extremas, el miedo, la pena, la ira, dejaban una especie de energía latente en el espacio, y que sus equipos de grabación, con sus campos electromagnéticos, no solo la captaban, sino que la agitaban, la despertaban. Es como llamar a una puerta en una casa que crees vacía, susurró, y descubrir que alguien, desde dentro, te devuelve el golpe. Las siguientes cintas eran sus experimentos. Ya no se limitaba a grabar. Llevaba generadores de frecuencias. Emitía tonos puros, infrasonidos, buscando la frecuencia de resonancia de cada lugar. Los resultados eran aterradores. Las grabaciones se llenaron de fenómenos inexplicables. Voces claras que decían palabras sueltas. Fuera, ayuda, frío. Golpes que respondían a un patrón que él marcaba. El sonido de objetos pesados arrastrándose por el suelo,
justo después de que él emitiera una frecuencia determinada. Eladio estaba jugando con fuego, y yo, el oyente solitario en el futuro, era su único testigo. Mi vida social desapareció, mis estudios quedaron abandonados, solo existían esas cintas, esa voz, y los horrores que desenterraba. Llegué a la cinta número 22. La penúltima. Eladio sonaba exhausto, pero febril. Lo he conseguido, dijo. He conseguido establecer una conversación. Primitiva, pero es una conversación. Estaba en el sótano de una vieja imprenta donde un operario había muerto aplastado por una prensa hacía décadas. La cinta era una secuencia de preguntas de Eladio, seguidas de la emisión de un zumbido de baja frecuencia, y luego silencio, un silencio tenso, expectante. Y en ese silencio, se oían respuestas. Un golpe para sí, 2 golpes para no. Eladio preguntaba, ¿estás aquí? Pausa, el zumbido, y luego, un golpe sordo, metálico. ¿Moriste en este lugar? Pausa, el zumbido, un golpe. ¿Quieres algo? Pausa, el zumbido, un silencio largo, pesado. Y entonces, no un golpe, sino una voz que no era la de Eladio. Rasposa, gutural, como si saliera de una garganta llena de tierra. Dijo una sola palabra. Silencio. Eladio soltó un grito ahogado. La grabación se llenó de ruidos de forcejeo, como si estuviera luchando contra algo invisible, y se cortó. Me quedé helado, con los auriculares pegados a las orejas. El corazón me martilleaba en el pecho. Solo quedaba una cinta, la número 23. La caja se sentía fría al tacto. Dudé durante horas. Una parte de mí quería tirar todo por la ventana, prenderle fuego. Pero otra parte, la que había sido arrastrada a esa oscuridad, necesitaba saber cómo terminaba. Puse la última cinta. El sonido era nítido, claro. No había eco. Era un espacio pequeño, familiar. Estoy en mi casa, dijo Eladio. Su voz era apenas un hilo. Sonaba a un hombre derrotado. Ya no necesito salir a buscarlos. Me han seguido. O quizás, he traído algo conmigo. Están aquí, en mi casa, en el silencio entre mis palabras. Hizo una pausa. Podía oír su respiración temblorosa. Cometí un error. Al provocarlos, al darles una voz, les di anclaje. Ya no están atados a sus lugares de dolor. Ahora, creo que están atados a mí. Se oía el clic de un interruptor. Era el generador de frecuencias. Solo queda una cosa por hacer, dijo. Voy a hacer el experimento aquí. En mi propia soledad. Quizás el eco de mi propia vida pueda, no sé, ahuyentarlos, o quizás solo quiero entender qué son. Encendió el generador. Un zumbido bajo y constante llenó la grabación. Pasaron los segundos, que se me hicieron eternos. Silencio, solo el zumbido. Ando hay nada, dijo Eladio, con un atisbo de alivio. Quizás solo era mi imaginación, después de todo. Quizás. Y entonces se oyó. Justo a su lado, no era un eco, no era un susurro lejano. Era una voz clara, nítida, como si alguien estuviera con el rostro pegado al micrófono. Una voz que no era la de la imprenta. Era suave, melódica, casi infantil. Y dijo su nombre. Eladio. Lo que siguió fue el sonido más espantoso que he oído en mi vida. No fue un grito de terror. Fue un grito de sorpresa, de reconocimiento absoluto. Un sonido gutural, ahogado, que se cortó de una forma horrible, como si una mano le hubiera tapado la boca de golpe. Hubo un golpe seco, el ruido de una silla cayendo. Y luego, nada. Solo el zumbido del generador y el siseo de la cinta grabando un silencio que ya no estaba vacío. Escuché durante 10 minutos más. El zumbido no cesó. Nadie más habló, pero podía oír, o creía oír, una respiración muy suave,
muy lenta, que no era la de mi tío abuelo. Y luego, la cinta se acabó. El mecanismo hizo clac y el silencio en mis oídos fue total. Me arranqué los auriculares. Estaba temblando, empapado en sudor frío. A la mañana siguiente, investigué. Eladio había muerto de un infarto masivo. Lo encontraron en su estudio, caído junto a su silla. El informe forense decía que tenía una expresión de terror indecible en el rostro. El magnetófono, decían, todavía estaba encendido cuando llegó la policía. Esa misma noche, metí el magnetófono y las 23 cintas en la caja de madera, la llevé al río más cercano y la hundí en las aguas oscuras. Vi cómo las burbujas subían a la superficie y luego, nada. Pero no sirvió. No puedes ahogar un sonido. No puedes matar un eco. Porque Eladio se equivocó en una cosa. Los ecos no se habían atado a él. Se habían atado a la escucha, a quien prestara atención. A veces, en noches como esta, cuando todo está en calma y el único sonido es el de mi propia respiración, oigo cosas. Un arañazo en la madera. Un lamento lejano, una voz que susurra un nombre que no es el mío. He aprendido a vivir con ruido. Siempre tengo la radio puesta, o la televisión. El silencio es mi enemigo. Porque en el silencio, ellos esperan. Esperan a que alguien escuche. Desde aquel día, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo en una habitación, no puedo evitar pensar que voces olvidadas están esperando a que alguien, sin querer, las escuche.